Muy buenos días, nosotros somos del grupo número 5 del curso M4 y a continuación les vamos a exponer sobre los huesos de los miembros inferiores. Mi nombre es Denise Quiñones. Mi nombre es Luis Felipe Sarán. Mi nombre es María Fernanda Puyo. El miembro inferior está formado por una cintura pélvica que a su vez está constituido por dos huesos coxales que están articulados con el sacro de esta manera. La parte libre del miembro inferior va a estar constituida por el fémur, la tibia y el peroné. Y en la parte inferior encontramos los huesos del pie. Está formado por dos caras, la cara anterior y la cara posterior, por cuatro bordes que son el borde anterior, el borde posterior, el borde superior y el borde inferior, y por sus cuatro ángulos. En su cara lateral encontramos la sección acetabular que está delimitada por el borde acetabular. En ella se encuentran dos partes, una no articular que es la fosita acetabular y una articular que es la carilla semilunar. La cara glútea está delimitada por una línea glútea en donde se conectan tres músculos, el músculo glúteo mayor, el músculo glúteo medio y el músculo glúteo menor. En la cara glútea encontramos el surco supraacetabular, en donde se va a insertar el tendón reflejo del recto temporal. Por la parte inferior encontramos un foramen obturador y un surco obturador, en donde va a dar paso al nervio y los vasos obturadores. En la cara posterior encontramos el tubérculo obturador posterior y en su cara anterior el tubérculo obturador anterior, que están cubiertos por una membrana obturatriz. En la parte posterior del coxis vamos a encontrar a la línea arcuata. También encontramos una fosa ilíaca que va a dar paso a las inserciones firmes de los músculos ilíacos. En su parte inferior vamos a encontrar el foramen nutricio. Vamos a encontrar también una tuberosidad ilíaca por donde se va a dar la inserción de los ligamentos sacroilíacos posteriores. También encontramos una carilla articular que se va a articular con el hueso sacro. Encontramos una superficie cuadrilátera en donde se va a insertar el músculo obturador interno y más abajo una superficie menos extensa que formará el estrecho medio de la pelvis. En su borde anterior vamos a encontrar la espina ilíaca anterosuperior, en donde se van a insertar el ligamento inguinal, el sartorio y el tensor de la fascia lata. Más abajo encontramos una escotadura, la cual no lleva nombre, y se va a insertar el nervio cutáneo femoral lateral. También encontramos otra saliente, la espina ilíaca anteroinferior, por donde se inserta el tendón directo del músculo recto femoral. Y encontramos otra depresión, que es una escotadura amplia, por la cual se va a deslizar el músculo iliopsoas. Encontramos una tercera saliente que se llama la inminencia iliopúbica, en donde se inserta el arco iliopectineo. También vamos a encontrar una superficie pectinea que sirve para la inserción del músculo pectineo y está delimitada por la cresta pectinea. Más abajo vamos a encontrar la espina púbica que da inserción al ligamento inguinal. También vamos a encontrar la cresta del pubis que va a dar inserciones al músculo recto del abdomen y del piramidal. En el borde posterior vamos a encontrar la espina ilíaca posterior-superior que va a tener inserciones musculares y ligamentos, una escotadura sin nombre y otra espina ilíaca posterior-inferior donde se insertan también ligamentos y músculos. Existe una escotadura ancha y profunda que se llama la escotadura ciática mayor, por la que van a pasar el músculo piriforme, los vasos y nervios glúteos superiores e inferiores y los nervios ciáticos. Existe una eminencia triangular aplanada, la espina ciática, en cuyo vértice se va a insertar el ligamento sacroespinoso.
Más abajo encontramos la escotadura ciática menor, por la cual pasan el músculo obturador interno y los vasos y nervios pudendos internos. También vamos a encontrar una tuberosidad isquiática que va a formar el ángulo inferior del hueso. En el borde superior encontramos una cresta ilíaca que presenta dos labios o bordes que están separados por una línea intermedia, en la que se insertan los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. En el borde inferior vamos a encontrar la superficie de la sínfisis, las cuales presentan numerosas rugosidades y se van a insertar con la fascia del periné, los cuerpos cavernosos del pene o del clítoris, los músculos isquiocavernosos y también los músculos grácil y aducto mayor. El fémur. El fémur es un hueso largo, resistente y voluminoso. Está formado por un cuello, un cuerpo y una extremidad tanto superior como inferior. El cuerpo tiene tres caras, una cara anterior, una cara medial y una cara posterior. En la cara anterior, la cual es lisa y convexa, vamos a encontrar la inserción del músculo vasto intermedio y también la inserción del músculo articular de la rodilla. La cara lateral y medial es convexa y lisa. En el borde posterior vamos a encontrar la línea áspera, que tiene tres líneas divergentes. La rama de trifurcación lateral, que va a dar paso al músculo glúteo mayor, la rama de trifurcación media, que va a dar inserción al músculo pectineo, y la rama de trifurcación medial, que va a dar paso al músculo vasto medial. La línea áspera está compuesta por un labio lateral y un labio medial. Estas dos insertan los músculos vastos, los músculos aductores y el bíceps femoral. En la parte inferior vamos a encontrar la cara poplitea del fémur. Y también en la parte media de la línea áspera vamos a encontrar el foramen nutricio. En la extremidad superior vamos a encontrar la cabeza del fémur, la fosita de la cabeza femoral por donde va a pasar el ligamento de la cabeza del fémur. También vamos a encontrar el cuello del fémur, un trocante menor y un trocante mayor. Vamos a encontrar la fosita de inserción del músculo obturador interno y la fosita de inserción del músculo piriforme. También vamos a encontrar la fosita trocantérica y la cresta intertrocantérica. En la extremidad inferior vamos a encontrar la tróclea femoral, el cóndilo medial y el cóndilo lateral, y también una fosa intercondilia. En la parte lateral del cóndilo vamos a encontrar el escóndilo lateral, en el que se va a insertar el ligamento colateral peroneo. También vamos a encontrar la inserción del músculo plantar, la fosa para el músculo gastrocnemio y la fosa para el músculo popliteo. La rótula es un hueso corto, de forma triangular, como podemos ver, y tiene su base en la parte superior. De las siguientes partes: dos caras, la cara anterior y la cara posterior, los bordes y la base en su parte posterior y el vértice. En la cara anterior podemos observar que presenta estrías verticales, en las que se insertarán los fascículos fibrosos, y orificios prolongados, como podemos ver, en sentido vertical, que darán paso a los elementos vasculares. También cabe mencionar que esta cara está cubierta por formaciones fibrosas dependientes del cuádriceps femoral y de la fascia lata. En la parte posterior, o también denominada carilla articular, podemos observar que presenta dos superficies cóncavas, las cuales se articularán con los cóndilos del fémur, y
también podemos ver que está separada estas dos superficies entre sí por una cresta vertical, la cual corresponde al fondo troclear femoral. En su parte inferior podemos observar una superficie rugosa, la cual está relacionada con el cuerpo adiposo infrarrotuliano. En la base podemos observar que es una superficie que está inclinada, la cual dará inserción al tendón del cuádriceps femoral, cuyas expansiones de este tendón pasarán por delante de este hueso. Describiremos los bordes laterales y medial. En estos se insertarán las expansiones laterales del cuádriceps, el tendón recto femoral y los retináculos medial y lateral de la rótula. Y en su parte inferior podemos observar el vértice, el cual se unirá con la tuberosidad tibial. El siguiente hueso que presentamos es la tibia. La tibia presenta tres caras, las cuales son la cara medial, la cara lateral y la cara posterior, y presenta tres bordes que van a ser el borde anterior, el borde medial y el borde interóseo. La cara anterior presenta en su parte proximal, va a presentar tres tubérculos: el tubérculo anterior, el tubérculo medial y el tubérculo lateral. En el tubérculo anterior se va a insertar el tendón rotuliano. En la parte superior de estos tubérculos encontramos los bordes de las cavidades glenoideas, en los cuales vamos a encontrar la inserción de los vastos medial y vasto lateral. En la región del tubérculo medial encontramos una superficie rugosa en la cual se la denomina la pata de ganso. Aquí se van a insertar tres músculos, los cuales son el sartorio en esta parte, el grácil o recto interno en esta parte, y hacia la parte inferior vamos a encontrar el semitendinoso. En la región lateral vamos a encontrar en esta parte al tubérculo de Herding, en el cual se van a insertar dos músculos importantes, el cual es el extensor de la fascia lata, que viene desde el muslo en la parte superior, y de la parte inferior que viene el tibial anterior. Dirigiéndonos a la parte posterior, en esta misma región encontramos la inserción de otros dos músculos, el cual en esta parte se insertará el peroneo lateral largo, y hacia la parte inferior se va a insertar el extensor común de los dedos. Recorriendo hacia la parte inferior vamos a encontrar que está recorrido por el tibial anterior, y justo en esta parte vamos a encontrar la inserción del extensor propio del dedo grueso. La cara posterior vamos a encontrar que está dividida por una línea, la cual se la denomina línea del sóleo. Aquí se va a insertar el músculo del sóleo. Esta línea la divide la cara posterior en dos regiones, la superior y la inferior. En la superior vamos a encontrar que está la inserción del músculo popliteo, y en la inferior vamos a encontrar la inserción del flexor común de los dedos en esta parte y el tibial posterior en esta parte. También cabe resaltar que aquí en esta cara posterior vamos a encontrar el foramen nutricio de la tibia. En la parte superior de la cara posterior vamos a encontrar que en la sección lateral se va a insertar justo en esta región el músculo bíceps, y en la sección medial se va a insertar el tendón directo del músculo semimembranoso. En la región superior de la tibia vamos a encontrar dos carillas articulares, las cuales se les denomina cavidades glenoideas. Aquí va a recibir a los cóndilos del fémur. También encontramos en su parte medial, en referencia al axis de este hueso, a la espina tibial, la cual podemos ver aquí, y esta en su parte anterior va a haber la inserción del ligamento cruzado anterior, y en su parte posterior de la espina de la tibia vamos a encontrar la inserción del ligamento cruzado posterior. En la parte inferior del hueso de la tibia vamos a encontrar una carilla articular, la cual va a servir para la articulación con el astrágalos. Aquí encontramos en la parte anterior, en esta sección inferior, vamos a encontrar el maleolo, el cual es una apófisis saliente que se va a ubicar en la parte medial del hueso. Y en la parte posterior vamos a encontrar tres surcos, por los cuales va a pasar algunos elementos especiales. Encontramos aquí, justo en la sección del maleolo, encontramos un surco, el primer surco por donde va a pasar
el tibial posterior. Dirigiéndonos medialmente vamos a encontrar que hay otro surco en el cual va a pasar el flexor común de los dedos. Y acá vamos a encontrar el último surco por el cual va a pasar el flexor propio del dedo grueso. El siguiente hueso a exponer es el peroné, que es un hueso largo que presenta 3 caras y 3 bordes. Las caras son la cara lateral, la cara medial y la cara posterior. Y los bordes son el borde anterior, el borde lateral y el borde interóseo. La cara lateral del peroné observamos que va a presentar la inserción en esta sección del peroneo largo lateral y más abajo la inserción del peroneo corto lateral. Inferiormente vamos a encontrar una cresta la cual divide esta cara lateral en dos partes, en una parte anterior y una parte posterior. La parte posterior va a seguir recorrida por los músculos peroneos y en la parte anterior vamos a encontrar que está recubierta por tejido subcutáneo y la piel. La siguiente cara es la cara medial del peroné. En la cara medial es necesario reconocer el borde interóseo, el cual pasa por esta parte. Cabe mencionar que este borde interóseo no va a llegar a la cabeza del peroné. El borde interóseo nos va a permitir reconocer en la parte superior la inserción de los músculos flexor común de los dedos en esta parte, el flexor propio del dedo gordo en esta parte, y en la parte de esta sección vamos a encontrar la inserción del tibial posterior. Bajo el borde interóseo vamos a encontrar que se inserta en esta parte, se va a insertar el extensor común de los dedos. En esta parte se va a insertar el tercer perineo y inferiormente vamos a encontrar que se inserta el extensor propio del dedo gordo. En la cara posterior vamos a encontrar que la inserción de tan solo el tabique fibroso, el cual permitirá separar el flexor propio del dedo gordo que pasará por esta parte con el paso del tabique posterior que va a pasar por aquí. También cabe mencionar que en esta cara vamos a encontrar el foramen nutricio. En la cabeza del peroné vamos a encontrar un vértice, el cual se le denomina apófisis estiloides, donde se va a insertar el músculo bíceps. En esta parte se va a insertar el peroneo largo lateral y hacia un lado vamos a encontrar la inserción del músculo sóleo. En la parte inferior vamos a encontrar una protuberancia, la cual se le denomina maleolo. En la parte interna vamos a encontrar la fosa maleolar, donde se insertará el ligamento astragalino posterior, y vamos a observar un borde donde se insertará el ligamento talofibular. En la parte lateral vamos a encontrar una superficie rugosa donde se insertará el ligamento que une la tibia con el peroné. Y en la parte inferior vamos a encontrar que hay dos salientes, las cuales formarán un surco donde pasará el ligamento calcáneo peroneo. El pie está conformado en su totalidad por 26 huesos, el cual consta de el tarso, el metatarso y las falanges. El pie está conformado por 26 huesos, el cual consta de el tarso, el metatarso y las falanges. El tarso está compuesto por 7 huesos, los cuales forman dos filas. La primera fila que está compuesto por 2 huesos, que son el calcáneo y por arriba el astrágalo. Y la segunda fila que consta de 5 huesos, los cuales son el cuboides, el navicular y las 3 cuñas. El metatarso, que consta de 5 huesos, que se articulan en su parte posterior con los huesos del tarso y anterior con las falanges. Las falanges, las cuales son proximal, media y distal. Cabe recalcar que el dedo grueso solo consta de falange proximal y distal, no consta de falange media. El calcáneo. Este va a servir de apoyo para el cuerpo. Este posee
6 caras, las cuales son una superior, una anterior, una interna, una externa y una inferior. El calcáneo va a poseer 2 carillas planas, las cuales se van a articular por arriba con el astrágalo. En mitad de estas dos carillas va a poseer un surco llamado el surco del seno del tarso. Al articularse el calcáneo con el astrágalo, van a formar lo que es un conducto, llamado el conducto del seno del tarso. Esta va a ser la parte articular, mientras esta va a ser la parte no articular. Aquí va a contener orificios vasculares. En su parte inferior vamos a encontrar la tuberosidad del calcáneo, donde esta se pueden visualizar 2 apófisis, una apófisis medial y una apófisis lateral. Anterior vamos a encontrar un tubérculo anterior donde no se va a insertar nada. Anterior a las 2 apófisis se puede visualizar unas rugosidades que estas van a dar inserción al ligamento calcáneo cuboideo plantar. En la apófisis medial encontramos 2 músculos, el aproximador y el flexor corto plantar, y en la apófisis lateral un músculo, el cual es el separador del quinto dedo. En su parte externa podemos encontrar un tubérculo articular, por donde se va a insertar el ligamento peroneo calcáneo, y al lado el tubérculo peroneo, que va a estar rodeado por 2 músculos, el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. El astrágalo. Este va a poseer 6 caras, una superior, una anterior, una posterior, una externa, una interna y una inferior. En la superior se puede visualizar una polea astragalina que sirve para la articulación tibio-tarsiana. Una cabeza que es ligeramente esférica que se va a articular con el navicular o escafoides. Un cuello presenta 2 facetas, una faceta tibial y una faceta peronea. En su parte inferior podemos observar 2 carillas articulares, las cuales se van a articular con el calcáneo. En medio de estas 2 carillas podemos observar el surco del seno del tarso. Encontramos 2 tubérculos, el tubérculo externo y el interno. En el externo se va a insertar el ligamento peroneo astragalino posterior, y en el interno el ligamento tibial posterior y el flexor común de los dedos. En su parte interna podemos observar una carilla articular tibial y más abajo unas rugosidades para el haz profundo del ligamento lateral interno. En la parte externa, una apófisis externa del astrágalo. El cuboides tiene una cara superior que va a formar parte del dorso del pie, una cara plantar o inferior donde se va a encontrar la tuberosidad del cuboides, y también un surco para el tendón del músculo peroneo largo. En su parte anterior vamos a encontrar 2 carillas que se van a articular con el cuarto y el quinto metatarsiano, y en su parte posterior vamos a encontrar una apófisis calcánea. El navicular presenta 6 caras, una superior, una anterior, una posterior, una lateral, una medial y una inferior. En la parte posterior vamos a encontrar una cavidad profunda, la cual va a recibir a la cabeza del astrágalo. En la parte interior vamos a encontrar 2 crestas oblicuas, las que van a dividirse en 3 superficies,
para articularse con la primera, la segunda y la tercera cuña. En su parte lateral vamos a encontrar una tuberosidad llamada tuberosidad navicular, donde se va a insertar el tendón del músculo tibial posterior. Las tres cuñas están situados entre el navicular y el cuboides, y anterior por los 4 primeros metatarsianos. La primera cuña. En su parte anterior se encuentra una impresión para la inserción del tendón tibial anterior. En su parte lateral presenta 2 carillas articulares. En la primera carilla, en la carilla anterior, donde se va a articular con el segundo metatarsiano, y la carilla posterior, donde se va a articular con el cuneiforme intermedio. Y en su parte inferior va a presentar un vértice donde va a dar inserción a ligamentos y a una expansión del tendón del tibial posterior. La segunda cuña presenta una carilla en escuadra, entre cuyas raíces se van a insertar ligamentos interóseos. En la base superior forma parte del dorso del pie, y este va a dar inserciones ligamentosas. En el vértice inferior, este va a ser rectilíneo y delgado, que corresponde a la planta del pie. La tercera cuña. Hacia atrás se va a articular con la carilla del navicular, hacia adelante con el tercer metatarsiano. Medialmente presenta 2 carillas articulares, una posterior para el cuneiforme intermedio y la anterior más estrecha para el segundo metatarsiano. Lateralmente presenta igual 2 carillas articulares, una posterior para el cuboides y otra anterior inconstante para el cuarto metatarsiano, y entre las dos presentan unas rugosidades para la inserción de ligamentos interóseos. En la base, esta va a formar parte del dorso, y en la parte inferior vamos a encontrar un vértice que se exterioriza en la planta del pie. Los metatarsos. Estos están conformados por 5 huesos, los cuales se cuentan de adentro hacia afuera: el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto metatarsiano, los cuales se van a articular posteriormente con los tarsos y anteriormente con las falanges. Las falanges. Estas están conformadas por falanges proximales, falanges medias y falanges distales, excepto en el dedo grueso, que va a solo presentar falange proximal y falange distal.